Hola, gracias por escuchar Mensajes en tiempo de cuarentena con el pastor Aldo de Agaray. Hoy el pastor Aldo nos hablará acerca de Demas, pero antes escucharemos la historia del himno. He decidido seguir a Cristo. Dios le bendiga. Cuenta la historia de una familia en India. En una pequeña aldea vivía una familia que había aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Esto alborotó a la gente de la aldea, tanto que se formó una turba airada que llevó a la familia a la plaza de la aldea por la fuerza. El jefe de la aldea se enfrentó a ellos y le dijo al hombre: «Si tú y tu familia no se retractan de vuestra fe, todos morirán». El hombre no sabía qué hacer ni qué decir, así que lo único que le vino a la mente fue una canción que él escribió cuando entregó su vida a Dios y comenzó a cantar: «He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás». Pero ocurrió algo lamentable. Sus hijos fueron muertos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Le dieron otra oportunidad. Esta vez la vida de su esposa era la que estaba en riesgo, pero él siguió cantando: «Aunque me dejen, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás». Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Después de la muerte trágica de su esposa, le dieron una última oportunidad, esta vez para salvar su propia vida, pero él siguió cantando. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. A pesar de que ese hombre y su familia murieron aquel día, ocurrió algo sorprendente. Se sembró una semilla en el corazón del jefe de la aldea, una semilla que comenzó a crecer con el tiempo. Finalmente, el jefe reunió a toda la comunidad en la misma aldea, en la misma plaza, y abandonó su antigua fe y declaró su entrega a Jesucristo. La gente lo celebró con alegría y el evangelio se extendió por toda la comunidad, no solo en la aldea, sino en toda la región, porque habían visto una fe verdadera y habían conocido el verdadero carácter de Dios. Todo esto gracias a una familia que creía en el sacrificio hasta el punto de entregar su vida. No vuelvo atrás. Hola hermanos, el texto de esta tarde se encuentra en el segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 18. La Biblia dice: «Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Para la gloria de Dios he estado en la iglesia muchos años y he visto a muchos llegar. Puedo pensar en algunos que alguna vez estuvieron tan emocionados por servir a Dios, nunca se perdieron un servicio. Podía contar con que estarían en la iglesia el domingo por la mañana y el domingo por la noche y el jueves y en cualquier otro momento en que había servicios. Fueron algunos de los mejores trabajadores de la iglesia. Pero hoy no se encuentran, están afuera de la iglesia y lejos del Señor. Quisiera hablar esta tarde acerca de Demas. Número 1. ¿Quién era Demas? El verso número 10 de nuestro texto dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas es el nombre abreviado de Demetrio que significa perteneciente a Deméter, diosa griega de la agricultura. Es un personaje bíblico mencionado brevemente en 3 epístolas del apóstol Pablo. Demas se menciona en el Nuevo Testamento en los libros de Colosenses capítulo 4 versículo 14, Filemón capítulo 1 versículo 24 y en nuestro texto, segundo libro de Timoteo capítulo 4 versículo 10. Al parecer se había convertido al Señor en Tesalónica probablemente a través del ministerio de Pablo, un creyente según aquel que podía saber cuando la fe era fingida. Este se hizo muy conocido por su servicio. Su nombre abreviado significa popular. Quizá era uno de los que fácilmente hacía amigos y la gente disfrutaba estar cerca. Quizá su nombre sugiere que era respetado por otros, especialmente en la iglesia. Puede ser que fuera un cristiano conocido por muchos por la clase de cristiano que era. En torno al año 60, el apóstol que estaba encarcelado por primera vez en Roma y desde allí escribe varias epístolas a congregaciones, una de ellas es a los Colosenses donde incluye el saludo de Demas junto al del médico Lucas el evangelista y de otros acompañantes. En esa misma época, Pablo escribe a un compañero cristiano que es también de Colosas, Filemón, a quien transmite los saludos de Demas. En esta mención es posible vislumbrar el cariño de Pablo por Demas y por el resto de su equipo, a quienes sin duda consideraba cercanos, tal vez incluso íntimos. Al escribir desde prisión, Pablo sin duda les consideraba como su único apoyo y valoraba en alto grado su ayuda. Demas daba muestras de amar a Jesús y a los hermanos fervientemente. Este discípulo fue un colaborador del apóstol. El libro de Filemón capítulo 1 versículo 24 dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Estuvo involucrado en la gran obra de esparcir el mensaje del Evangelio junto al apóstol. Fue un ayudante, un compañero de milicia, alguien que cooperó en el trabajo que debía realizarse, una compañía en los momentos difíciles. Qué grandes privilegios recibió Demas, no solo haber sido salvo por la gracia de Dios, sino ser llamado al ministerio de la palabra y caminar no solo con Pablo, sino con una gran cantidad de hombres notables. Piensa en el progreso que experimentó Demas. Aunque no sabemos con exactitud cuál fue el papel o la función que Demas desempeñó cuando Pablo estuvo preso por primera vez en Roma, lo cierto fue que se mantuvo a su lado. Fue un soporte ministerial para el apóstol Pablo, digno de respeto y reconocimiento. Estuvo aproximadamente 5 años al lado del apóstol aprendiendo. Es importante considerar que los días eran difíciles. El emperador Claudio fue reemplazado por el infame Nerón en el año 64 después de Cristo. Ordenó una terrible persecución contra los cristianos. Fue una masacre. Los acusó falsamente de haber quemado a Roma. Muchos cristianos pasaron a la clandestinidad y se escondieron en las catacumbas en las afueras de Roma. Parece ser que en esta persecución fue apresado y encarcelado nuevamente Pablo con muchos otros en los terribles calabozos que esperaban a aquellos que rehusaban negar el nombre de Cristo. Pablo, por su cuerpo envejecido, debió sufrir muchos dolores y angustias al pasar las largas y frías noches en los pisos de piedra en la cárcel. Era su segundo encarcelamiento en Roma, encadenado, custodiado, sin esperanza de libertad y en espera del martirio. Demas, quien en otro tiempo había sido un ayudante digno de confianza, ahora abandona a Pablo marchándose a Tesalónica. Creo que lo que más lamenta el apóstol son los motivos por los cuales Demas se ha marchado, amando este mundo. Cuando más lo necesitaba, Demas le abandonó. Esto tuvo que ser un duro golpe para el anciano apóstol. Fue una experiencia muy dolorosa, ya que no era el primero que lo hacía. El segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 al 18 dice, «Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor». Y en su segundo encarcelamiento, al ser interrogado por primera vez, estuvo solo.
El segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículos 16 y 17 dice: En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Todos lo desampararon, quedando al final solamente con Lucas, seguro que no lo esperaba de Demas. No olvidemos que a causa de la persecución brutal de Nerón, muchos creyentes habían huido de Roma y quienes quedaron estaban en peligro constante. El poeta Robert Frost famosamente dijo: «Estaré diciendo esto con un suspiro. En algún lugar de aquí a la eternidad, dos caminos se abrirían en un bosque y yo tomé el menos transitado, y eso hizo la diferencia». Número 2. Demas abandona la fe. Y aunque no se dicen los motivos por los cuales la mayoría de los colaboradores de Pablo le abandonaron, el Espíritu Santo dejó registrado que Demas se fue de un lado del apóstol amando este mundo. Existe una posibilidad de que Tesalónica haya sido la ciudad natal de Demas y que por ello haya regresado a ese lugar. Demas no solo abandonó a Pablo, sino a Jesús su Salvador y el Evangelio. Él desertó, dejó de cumplir su misión, limitó la obra del Señor, se alejó porque se enamoró del mundo. Debemos recordar que esto debe haber comenzado en su corazón antes de que se manifestara en su vida. Sabemos que él amaba a Dios en el principio, entonces algo sucedió para disminuir su afecto para con Dios. Él perdió el amor por Dios siendo fascinado por algo del mundo y comenzó a tener apego por ello, simpatía y atracción. ¿Cuáles eran esas cosas? No lo sabemos, pero el enfriamiento de su primer amor al dar su afecto a las cosas de este mundo seguramente que fue siendo notorio. Se fue involucrando, absorbiendo y participando de las cosas del mundo del entonces en Roma. Ya era su único interés y atención. Esto no significa necesariamente que asistió a lugares mundanos, porque es posible ser un cristiano mundano sin participar nunca de los placeres del mundo. La mundanalidad es todo lo que nos rodea que excluye al Señor Jesucristo. Probablemente Demas comenzó a adoptar los estándares del mundo. Posiblemente comenzó a ver el esfuerzo misionero desde el punto de vista del mundo y se encontró preguntándose: ¿vale la pena? Y en consecuencia perdió la visión celestial. Es triste cuando el dominio helado del mundo comienza a afectar a un cristiano. Por eso los creyentes hoy más que nunca debemos tener bien en claro lo que la Biblia enseña acerca del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Lo del mundo no satisface, no se disfruta ni hace feliz. Mundo en este contexto se refiere a la esfera del mal que funciona bajo el dominio de Satanás, y es todo lo que está en contra de Dios. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. El libro de Santiago capítulo 4, versículo 4 lo dice. Demas sintió el aroma del mundo y seducido por ello se volvió a su vieja vida, se puso la misma ropa sucia otra vez y volvió al mundo. Así hay muchas personas que se van de las iglesias. Un día les vemos cantar con gozo, pero al siguiente día desaparecen de nuestras vidas y de la vida del Señor Jesús. ¿Por qué? La respuesta posible es: nunca fueron salvos. Esto implica el desconocimiento del Dios real. No tuvieron una experiencia transformadora donde la vida no vuelve a ser la misma, cuando hay un cambio auténtico, un abandono del pecado, donde el dejarlo no es por legalismo o por obligación, sino por la convicción del Espíritu Santo. Muchos de los cristianos nunca han tenido este encuentro. Esa es la razón de su amargura y de una vida seca, de ir a la iglesia solo por ir. A la larga resulta una rutina donde se aburren y optan por no ir más, vuelven atrás a la comodidad, a su vana manera de vivir. El libro de Juan capítulo 6, versículos 60 y 66 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Saben que en sus vidas hay pecado y no están dispuestos a renunciar a ellos. El apóstol Juan dijo en el primer libro de Juan capítulo 2, versículo 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Otros son salvos, pero no pueden olvidar lo que dejaron atrás. Se aferran al pasado, su mirada está puesta en lo terrenal, en el mundo visible, y pierden de vista el futuro reino de Cristo y su realidad invisible. Jesús dijo: acordaos de la mujer de Lot. Prefieren la seguridad, la comodidad y los efímeros placeres de este mundo en lugar de los peligros y el sufrimiento del servicio a Cristo. Es tal su mirada que se han conformado a este siglo. El justo Lot era abrumado por la nefanda conducta de los malvados.
porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pero estos no tienen problemas con su música, sus pensamientos, su forma de hablar, su vestimenta, su moral, y no aprecian la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Es importante recordar que la mente es el campo principal de batalla, de la guerra espiritual en la que nos encontramos. En muchas ocasiones nuestros pensamientos, memorias y emociones dictan la manera en que actuamos, sentimos y reaccionamos a las cosas. Algunos pierden la perspectiva, miran atrás porque creen que es lo correcto, porque ya no le encuentran sentido a la vida del cristiano. Dios había llamado a Demas para algo, pero esto había dejado de ser importante. Hablamos de un llamado divino que es desestimado. La verdad es que somos ingratos al desconocer muchas veces quién nos sacó de la esclavitud en la que nos encontrábamos. Solo Jesús pudo hacerlo y ahora queremos volvernos a ella. Pensamos que podremos jugar con nuestro cristianismo y nada va a pasarnos. Pensamos que podremos jugar a tener un pie en el mundo y otro en la iglesia y Dios se hará el desentendido. Dios aborrece la tibieza, la carnalidad. Sansón jugaba con Dalila hasta que no pudo escapar. Un pequeño pecado albergado y complacido es suficiente para precipitar una caída espiritual precipitada. La trampa del pecado es diseñada a medida. Lo que puede ser una tentación para mí no necesariamente lo será para usted. El diablo diseña sus trampas de acuerdo a la persona. Debemos entender que nuestro propósito en la vida no es satisfacer nuestros antojos, sino hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. A propósito, hay personas que son una mala influencia, que dicen ser amigos, pero que te inducen a abandonar los caminos del Señor. Toda persona, sea quien sea, que nos esté diciendo que no sigamos a la iglesia, no es de Dios, sino es un instrumento de Satanás. Incluso hay malos maestros bíblicos que hacen desviarse a los cristianos del buen camino. Incluso por culpa de ellos abandonan sus iglesias. Pero al salir deberían buscar otra iglesia bíblica y seguir su servicio al Señor. Lamentablemente muchos que salen se pierden y vuelven al mundo. Usted dirá, sí, es que están desilusionados. Entiendo, pero Cristo no tiene la culpa. Los cambios que se presentan son otro motivo de la deserción, las etapas de la vida, como pasar de la adolescencia a la juventud, los cambios laborales, independizarse, casarse, etc. Es una fuerte presión que algunos no pueden sobrellevar. Cuando Pablo fue puesto en prisión, todo cambió para Demas. ¿Eso le habrá dado mayor libertad? ¿Fue la excusa que necesitaba? Algunos creen que Demas temió ser rechazado y maltratado por los del mundo. La dificultad prueba nuestra fe, como en la parábola del sembrador, la semilla que cayó entre pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Algunos vuelven atrás debido a su pereza, dejan las disciplinas espirituales, como la lectura de sus Biblias y la oración, ya no lo hacen con el entusiasmo que había al principio, y además, unido con los afanes de esta vida, la fe se vuelve una gran carga difícil de llevar y comienza a enfriarse el amor. Sé que ahora con la pandemia no podemos congregarnos, pero los mensajes por teleconferencia o por audio no todos participan. Como Demas han retrocedido. Otra posibilidad es que estemos tan ocupados en la obra del Señor que nos olvidamos del Señor de la obra. Es posible que Demas estuviera tan ocupado en el ministerio que él dejó de tener su propio tiempo devocional. Número 3. Las consecuencias de irse. Demas amó este mundo y se ha ido a Tesalónica. La Biblia no señala que él volvió, como en el caso de Juan Marcos. Demas nunca regresó a Pablo, se ha ido. Cuando un cristiano se va es doloroso, el asiento queda vacío, el cuerpo de Cristo se duele. Alguien dijo, pero volverá porque es un cristiano. Pero ¿cómo vuelven? Andrajosos, malolientes, llenos de las marcas dejadas por el pecado. Fueron malos cristianos, pero serán malos mundanos. Un traidor de la fe para sus condiscípulos, un hipócrita para el mundo. Volverán si son cristianos porque el Espíritu Santo mora en sus corazones y contenderá con ellos. Por las noches no podrán dormir. Todo les recordará al Salvador que murió por ellos en la cruz. Y si se endurecen y no oyen, pronto morirán. Si bien no sabemos suficiente sobre Demas para reconocer sus motivos y los detalles de una historia que la información disponible apenas y nos deja entrever, sí podemos percibir los efectos que tuvo este abandono tanto en el apóstol, que quedó solo en el momento más crítico de la persecución, como en el propio Demas, que perdió mucho más que la gloria y honores al dejar una causa que superaba por mucho las riquezas de esta vida y lo que el mundo pudiera ofrecer. El libro de Lucas capítulo 9, versículo 62 dice, y Jesús le dijo, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios.
Un buen granjero no mira atrás una vez que ha puesto la mano en el arado. Jesús usó este ejemplo para enseñarnos que si vamos a ser sus discípulos debemos romper totalmente con todas las ataduras que obstruyen nuestra relación con Él y que ahora quedaron atrás. No puedes arar una fila derecha si miras atrás. Demas no solo vio la fila torcida, sino halló la pobreza de la vida pasada. A los que se han ido les preguntas cómo están y ellos siempre responden bien, súper bien. Pero es obvio que no es así, ya que el Señor del cielo y la tierra ya no está con ellos, aunque insistan que sí, su palabra mentiría. El libro de Proverbios capítulo 19, versículo 29 dice: Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Demas estaba equivocado. El camino que ha escogido no es el más fácil, es el más complejo. No solo caminan sin Dios en esta vida, la cobertura que le brindaba la iglesia ya no está, y Satanás ha salido para destruirle al punto de quitarle la vida. Dejaron el camino de la alegría y la verdadera paz para vivir una tempestad en sus mentes y lloran su miseria. Ha ido al mundo para hallar placer, es momentáneo. Ha ido al mundo para encontrar buenas personas, esas solo las hallará junto a Jesús. Buenos amigos, solo los encontrará sirviendo al Salvador. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? El libro de Proverbios capítulo 5, versículos 6 al 14 dice: Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. El padre de una joven fue un herrero y un predicador. Ella tocaba el piano en su iglesia. Ella era una chica simple, nada especial que ver. Así que cuando un niño malo la miró, ella se fue con él. Se olvidó de la fe que ella nunca había conocido realmente y se fue con él hasta que le rompió el corazón. Y ella se esforzó por hacer una vida para los dos. Ya nadie la podía ayudar ahora. Ella era demasiado vieja y triste para oír las palabras. Una tarde de lluvia fue llevada al hospital donde murió. Su corazón había muerto muchos años antes. El libro de Proverbios capítulo 13, versículo 15 dice: El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Mejor es no haber conocido que, conociendo la misericordia, el amor, la bondad de Dios, menospreciarla y volvernos atrás. El libro de Proverbios capítulo 26, versículo 11 dice: Como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. La obra de Cristo se resiente. Debido al desertor, todos los cristianos somos echados en el mismo saco, y la gente blasfema del nombre del Señor. Su testimonio queda en el piso, es objeto de burlas, y no faltará quien le recuerde en algún momento diciendo: ¿acaso tú no ibas a la iglesia? ¿Acaso no eras cristiano? El libro de Proverbios capítulo 25, versículo 26 dice: Como fuerte turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. De todas las cosas infelices que puedan sucederle a un hombre, supongo que la de volver atrás es la peor. Un barco varado, un águila con las alas rotas, un jardín plegado de malas hierbas, una arpa sin cuerda, una iglesia en ruina, todos estos son paisajes tristes, pero un descarriado es aún más triste. Viven como el joven pródigo, deseando comer las algarrobas que comen los cerdos. Debemos prestar atención al mandato del apóstol Pablo. Primer libro de Corintios, capítulo 10, versículo 11 al 12 dice: Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay que ponerle leña nueva cada día a nuestra fe, y si hemos pecado, busca a Dios y pídele perdón. En una aldea de la India, hace muchos años, una familia se había convertido a Cristo por la visita de un misionero. El jefe de la aldea se enteró y organizó una revuelta para llevarlos a la plaza central. Ahí le dijo al padre de familia que se retractaran de su fe o morirían. Y el padre de familia solo atinó a cantar una canción que él había escrito cuando se convirtió a Cristo y dijo: He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El jefe de la aldea ordenó a sus arqueros que mataran a sus 2 hijos y clavándole una flecha a cada uno en el pecho, murieron ante sus ojos sus 2 hijos. El jefe, ante la vista de toda la aldea reunida, volvió a pedirle que se retractara de su fe o mataría a su esposa.
El padre de familia, horrorizado por lo sucedido, siguió cantando: si otros vuelven, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás. Ahora el jefe de la aldea ordenó dispararle a la esposa y con un tiro certero en el pecho murió la esposa. El jefe le dio la última oportunidad para no morir si se arrepentía de su fe, y el hombre, ya sin hijos y sin esposa, siguió cantando: la cruz está ante mí, el mundo atrás quedó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ahora fue el turno del padre de familia. Una cuarta flecha acabó con su vida. La historia cuenta que la aldea se retiró a seguir con su vida normal, pero sucedió algo extraordinario. Al tiempo, el jefe de la aldea, inspirado por la fe de esta familia, aceptó a Cristo y junto con él toda la aldea se convirtió al Señor. No mires hacia atrás, no tengas nostalgia por las cosas que dejaste atrás, no pierdas tu tiempo, no te distraigas en cosas que no aprovechan, no te detengas hasta llegar al lugar seguro. El pecado de la mujer de Lot no fue una simple mirada atrás, sino la actitud del corazón y los deseos del mundo que la embriagaban. La situación y trayectoria de Demas debe servirnos para levantar una reflexión en cuanto a la actitud que debemos desarrollar con respecto a nuestro propio llamamiento, nuestra esperanza en Cristo y nuestra fidelidad a la Iglesia y reino de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios encontramos que para que nos vaya bien debemos andar por el camino que Dios nos ha ordenado y anteriormente ha trazado. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Un abrazo, Pastor Aldo.